Nosotros, Seferino Saín, consultor de empresas familiares. ¿Cómo está, Cefe? Bienvenido. Muy bien, igualmente. Gracias. Y hoy con una propuesta que a mí más que comillas me despierta interrogación, porque el familiar político espectador, ¿será o no? ¿Espectador de la pyme? Exactamente. Es el familiar político que no está trabajando dentro de la empresa. Y como siempre, por ahí los fundadores nos plantean a los consultores de empresas familiares, yo no quiero que mi yerno o mi nuera opinen sobre la empresa familiar. Y van a opinar. Van a opinar. Las personas opinamos de todo. Y esta es la cuestión. No es un problema que opine con la imaginación, sino que debe opinar con información. Esa información la tiene que tomar de algún lado que no sea de su cónyuge, porque seguramente el cónyuge tiene una mirada parcial también sobre su familia y su propia empresa familiar. En la empresa familiar se usa una herramienta que es una reunión denominada asamblea familiar. Hemos hablado del consejo de familia, exacto, que es el grupo familiar dueño de la empresa que se reúne para conversar temas vinculados de la familia con relación a la empresa. Pero esta asamblea familiar es una reunión anual, o 2 veces por año, donde se reúne toda la familia, especialmente la política, y especialmente los chiquitos, los hijos, los primos, para que vayan entendiendo que ellos están perteneciendo a una familia dueña de un negocio. Entonces, al comienzo de esa reunión, supongamos 3 horas, 4 horas, se hace todo un análisis de lo que ha sido la empresa en la gestión o en el ejercicio anterior, ¿no? en el año anterior. Muchas veces estas reuniones se hacen en el aniversario de la empresa, ¿no? Entonces la empresa cumple tal fecha del año. Bueno, alrededor de esa fecha se hace esta asamblea familiar con todos los dueños de las empresas, los accionistas o futuros accionistas y los familiares políticos, los cónyuges de los socios y los hijos de los socios, los primos, ¿no? Pero es para esto precisamente, para informar a los familiares políticos sobre qué proyectos se realizaron, cuáles no se pudieron concretar todavía, en qué se está en camino, la parte financiera, el crédito, los números y la información que quiera dar ese consejo de familia, que es además el consejo de familia quien organiza la asamblea familiar. Luego de esa reunión, que es muy técnica y muy de números y de proyectos, todo el espacio que viene en esa asamblea familiar es de convivencia. Muchas veces hay empresas, hay familias dueñas de empresas donde los socios, los accionistas no están dentro del país incluso, ¿no? Entonces por ahí vienen exclusivamente para eso y se reencuentran con toda su familia. Por lo tanto, este espacio tiene que ser también de mucha armonía y de concordia para los primos, que también muchas veces no se ven entre ellos, y entre toda la familia, para que, bueno, pueda ser un lindo momento de esparcimiento y de encuentro. Y tiene que estar tan bien organizado que el familiar político especialmente quiera volver el año que viene. Porque si es una organización mediocre, comida no tan buena, el lugar tampoco tan bueno, el lugar tendría que ser fuera de todos los espacios conocidos por la familia. Yo he participado de asambleas familiares donde la familia ha alquilado un hotel en el norte de la provincia y bueno, y hemos estado 2 días trabajando con toda la familia y compartiendo un hermoso momento. Pero digo, es precisamente para esto, para que el familiar político comprenda también que la familia dueña de una empresa tiene un proyecto común y incluso ha servido muchas veces para los divorcios. Cuando hay divorcios, el familiar político entiende
de qué se trata la empresa familiar. Y si bien el divorcio, no hay divorcios buenos o divorcios malos, siempre son malos, ¿no? Entonces, pero de todas maneras esto amortigua muchísimo porque el familiar político cuenta con mucha información sobre de qué se trata toda la familia y por supuesto no quiere lastimar muchas veces a sus cuñados con los cuales ha compartido grandes momentos. Digo, es muy importante esto de la asamblea familiar. Este familiar político espectador, la vez pasada habíamos conversado con Guachi el tema del familiar político comprometido. Hoy estamos hablando de este familiar, entonces, espectador que está fuera de la empresa, pero que opina. Muchas veces opina de buena fe. Es una persona que quiere opinar aportando y es muy valioso ese aporte. A veces lo hace porque quiere agregarle valor a la empresa, porque considera, de acuerdo a su experiencia y su punto de vista, que las cosas deberían ser de otra manera, pero siempre lo hace de buena fe. Y hay otros familiares políticos que no lo hacen de buena fe. Claro. Y entendamos que la cama matrimonial es la oficina más importante de la historia de la humanidad. Y en esa cama matrimonial el cónyuge recibe también muchas preguntas. Che, ¿y por qué tu hermano cambió la camioneta y todavía nosotros no? ¿No? Y hoy a la mañana yo lo veía a mi hermano de una manera y mañana lo voy a ver de otra, porque se implantó una idea, ¿no? Hay una película que se llama Origen, de Christopher Nolan. Es una excelente película para charlar el tema de las ideas. Una idea que se implanta en la cabeza de alguien es más difícil que sacarse un virus, ¿no? Queda instalada la idea, ¿no? Claro. Y a todos nos pasa que muchas veces no sabemos si es nuestra propia idea o es una idea que escuchamos de otro o vimos. En el cónyuge pasa lo mismo en la cama matrimonial. Cuando te implantan una idea, ojo, hay que cuestionarla a tiempo y para eso está el Consejo de Familia, donde se resuelven todas estas cosas que los socios escuchan de sus cónyuges y hay que traerlo a esta mesa y conversarlas. Qué bueno, y además esto que vos mencionabas, cuando el dueño de la empresa dice, no quiero que mis yernos o mis nueras opinen, y esto que vos decís, van a opinar igual, mejor que opinen con información Y no con imaginación. Con imaginación, porque esto mismo que mencionaba, tu hermano cambió la camioneta, nosotros todavía no. Bueno, sabrá los números también. Exacto, en la medida que sea necesario que lo sepan. Tal cual. O los pasos que da cada uno, o lo involucrado que está cada uno, o el cargo que tiene cada uno en la empresa. Muy bueno, es así porque hay mucha información que él no tiene y que, por supuesto, el cónyuge, el que es socio y que trabaja en la empresa, cuando llega a la casa de lo que menos quiere hablar es del trabajo, como a todos nos pasa más o menos. Entonces, por supuesto que hay mucha información que se retasea, se dice mal, se cuenta mal, porque se tuvo un día raro, pesado, claro, y no se quiere hablar. Entonces hay mucha información que el familiar político le falta. Claro. Y opina desde lo que tiene en la cabeza. Claro, para bien o para mal. Tal cual, desde lo que ve. Y yo siempre digo algo más. El tema de los familiares políticos, ojo, porque están educando también un primo, es decir, un futuro dueño. Es decir, la figura del familiar político es clave en la empresa familiar. Hay familias que dicen, no, el familiar político no va a trabajar nunca en la empresa. Pero ojo, pero también está educando un primo. Claro. Ese familiar político también habla del nieto, habla del tío, habla del otro primo, habla, porque hablan. Las nueras y yernos hablan con sus propios hijos. Entonces, estas asambleas familiares, este espacio de reunión, de convivencia, permite también que eso se vaya limando y depurando, ¿no? Qué bueno, muy interesante la propuesta. Cefe, gracias por la visita. Bueno, por favor, muchas gracias a vos. Ceferino Saín, consultor de empresas familiares, hablando hoy de este familiar político espectador o no en una pyme. Nosotros seguimos con más Mediodía de Noticias.